Bueno, me alegra estar con ustedes de nuevo para continuar en nuestro estudio del módulo 3 de Catalyst Missions, el panorama, el resumen del Nuevo Testamento. Y hoy día hemos llegado al libro de Juan, un libro muy encantado por muchos, especialmente, bueno, a lo largo de la historia de la iglesia. Entonces, antes de comenzar con este libro tan conocido, vamos a orar que Dios nos guíe en nuestro tiempo juntos. Oremos. Muchísimas gracias, Padre, por este tiempo que tenemos juntos para estudiar tu palabra. Yo te pido que tú nos des, que tú nos guíes, mi Señor, en este estudio, que nos des, la iluminación por el Espíritu Santo que necesitamos para entenderla y aplicarla a tu palabra correctamente. Ayúdanos, mi Señor, de ser, por causa de este estudio, mi Señor, mejor intérpretes de la Biblia y también mejores predicadores y también mejores testigos tuyos en un mundo tan necesitado. En el nombre de Cristo, amén. Te pedimos todo esto. Amén, amén, amén. Bueno, este libro de Juan, yo quiero mencionar desde el principio, es un libro muy encantado por muchos a lo largo de la historia de la iglesia por muchas razones. Y una de las razones por las que este libro es muy encantado es que, contiene unos versículos favoritos de muchos, incluso los que ni siquiera son cristianos. Por ejemplo, Juan 3:16, que probablemente ustedes han memorizado y pueden citar de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ese es un verso muy conocido por muchos y esa es una de las razones por la que este libro es encantado por muchos, porque no solamente Juan 3:16, pero hay muchos versículos así en el libro de Juan, como Juan 1:14, Juan 6:35, otros Juan 14:6, muchos en este libro. Entonces, por eso es encantado. Pero no solamente eso, pero también por su sencillez. Juan usa un vocabulario muy sencillo y también su forma de escribir, su estilo es muy sencillo también. El griego en el libro de Juan es muy sencillo, probablemente el griego más sencillo en todo el Nuevo Testamento. Por eso, este libro se usa muchas veces en la primera clase de griego y la segunda clase también en los seminarios para traducir por tarea porque es tan sencillo. Y eso es a diferencia a Lucas, como vimos en la última sesión o la sesión pasada. Como vimos que Lucas tiene un griego bien elegante, aún complicado, pudiéramos decir, para traducir y para interpretar. Entonces, Lucas solo es segundo al libro de Hebreos, pero Juan, a cambio, es realmente uno de los libros más sencillos, pero no es sencillo de la manera teológica. Teológicamente hablando, este libro es encantado porque teológicamente hablando es bien profundo. Es bien profundo y los conceptos que encontramos en este libro, son profundos y pueden desafiar a los eruditos aún. Entonces, este libro no solamente el favorito de los nuevos creyentes, pero muchas veces es el favorito de los más estudiosos también. Entonces, este libro tiene algo de ofrecer a todos, prácticamente en la iglesia. Y por eso pudiéramos decir que la audiencia de este libro realmente es el mundo. Mateo escribió a los judíos después de que el templo fue destruido. Marcos escribió a los romanos, los cristianos romanos. Lucas escribió a los gentiles, pero Juan escribe al mundo. Y eso es un concepto, eso es un término que encontramos a lo largo de su libro. Es esta idea del mundo. Por ejemplo, de nuevo aquí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y mundo es un término que vemos repetido de Juan 1 a Juan 21. Entonces, Juan tiene en mente una audiencia de todo el mundo, y el mundo en griego es cosmos. Entonces, Juan tiene esta visión, esta cosmovisión para su carta. Entonces, eso es su audiencia. En cuanto al autor, podemos pensar fácilmente que el autor es Juan. A pesar del hecho que el libro no menciona que su autor es Juan, la mayoría de los eruditos y los que han escrito comentarios creen que Juan es el autor.
Pero la pregunta que viene después es ¿cuál Juan? Porque tenemos como 5 que se menciona en el Nuevo Testamento. Entonces tenemos 5 Juans que se mencionan en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuál de esos es el autor? Bueno, el autor, la mayoría creen que es, y piensan también que es el apóstol, Juan el apóstol. Y la razón por la que creemos eso es porque Juan se identifica como un testigo ocular. Y eso es muy importante a lo largo de este libro. Juan se refiere a sí mismo como un testigo ocular y eso nos da una razón para creer que es el apóstol Juan, o Juan el apóstol que escribió este libro, el que Jesús escogió para estar con él y para ver todo lo que Jesús hizo. Bueno, por ejemplo, Juan 1:14 dice que y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, tú puedes ver ahí que Él es un testigo ocular. Vimos su gloria. También, bueno, aquí después de la muerte de Jesús, en el epílogo del libro Juan dice esto, Juan 21:24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Entonces, bueno, Él se identifica como alguien que estuvo ahí con Jesús. Y él da testimonio a estas cosas. Y podemos ver, por ejemplo, en la epístola de Juan, que, bueno, otra evidencia de que él era un testigo ocular, porque él había visto, él había palpado, él estuvo con Jesús. Entonces, él no tiene información de segunda mano, él estuvo con él. Y bueno, también sabemos que con toda la certeza que este mismo Juan es el que se refiere a sí mismo como el discípulo que Jesús amaba. ¿Y qué distinción? ¿Y qué manera de referirse a uno? El discípulo que Jesús amaba. Bueno, Juan se refiere a sí mismo así o de esa manera en Juan 13:23, 19:26. 20, capítulo 20, versículo 2 y capítulo 21, versículo 7 y capítulo 21, versículo 20. Entonces, 5 veces en este libro él se refiere a sí mismo como el discípulo que Jesús amaba, y eso es importante cuando estamos interpretando el libro de Primera de Juan, porque Juan se refiere mucho a esa idea. Bueno, también vemos en su carta que Juan conocía muy bien la geografía de la ciudad de Jerusalén, dado los detalles precisos que tenemos a lo largo de su libro. Bueno, esa es una de las características de Juan como autor. Él conocía muy bien la ciudad y vemos eso, bueno, en los detalles que él nos da como parte de su historia. Entonces, obviamente, él es alguien que estuvo ahí como testigo ocular y que él notaba los detalles de las historias y de los acontecimientos con Jesús. Bueno, y la otra cosa es que Juan escribe en griego en un tiempo que se llama el presente histórico. Y lo que eso significa es que Juan escribe de tal manera, bueno, como si estuviéramos ahí con él en el momento. Es como si él escribe de una manera que como estuviéramos ahí mirando este evento a través de una ventana o por una ventana, como si estuviéramos ahí en el mismo evento. Entonces eso nos ayuda, los detalles precisos y también la forma en que él escribe, como si estuviéramos ahí con él, eso nos ayuda de meternos en la historia. Y bueno, esa es otra razón por la que muchos le encantan el libro de Juan. Bueno, pensamos que Juan probablemente escribió esta carta en el final de los años 80 DC o el principio de los años 90. En las 90s. Y bueno, eso es importante porque sabemos que el templo ahí en Jerusalén fue destruido en 70 DC. Hemos visto esto en el estudio de los evangelios sinópticos. Y bueno, eso fue algo devastador para los judíos porque ellos habían perdido su templo y eso fue como el centro de su religión. Entonces, eso nos da, bueno, eso nos da a entender más la razón por la que Juan escribe de la manera que él escribe. Por ejemplo,
En Juan 1:14, él dice esto de nuevo, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra habitó es la misma palabra que vemos en el Antiguo Testamento a referir al tabernáculo. Entonces, Jesús estaba diciendo en su encarnación, cuando Él se encarnó, eso fue como la morada de Dios en el tabernáculo en el Antiguo Testamento, que Él era el centro de la presencia de Dios, la morada de Dios dentro de su pueblo, encarnado en la carne humana. Entonces, bueno, eso sería importante para alguien que había perdido el templo, el lugar de la morada de Dios, o por lo menos en el Antiguo Testamento. Y bueno, Jesús es el nuevo tabernáculo, Él es el nuevo templo. Y también Juan el Bautista se refiere a Jesús como el Cordero. Y sabemos que los corderos fueron sacrificados en el templo. Y Jesús en capítulo 2 se refiere a Él como el mismo templo, como yo soy el templo. Y también en Juan 4, él dice a la samaritana que ustedes no van a adorar en este monte, en este templo, ni en este monte, en este templo. No. Ustedes van a adorar en el Espíritu y en verdad, porque Jesús, siendo el templo, nos hace el templo del Espíritu Santo al creer en Él. Entonces, toda esa información sería muy importante para alguien en ese contexto que había perdido el templo y ellos están buscando esperanza. Y Juan quiere decir, no, ese templo no es nada. El templo ha llegado, el templo, el tabernáculo, el cordero, el lugar de la morada de Dios es Jesús. Entonces su forma de escribir y bueno, el hecho de que el templo fue destruido, eso es muy importante para entender la forma en que Juan presentó su información. Bueno, de la misma manera, podemos ver en esto algunos distintivos de este libro y algunas diferencias con los evangelios sinópticos. Y eso es algo que me llama mucho la atención cuando yo estudio este libro. Hay muchas diferencias entre los evangelios sinópticos, y ustedes recuerden que la palabra sinóptico significa ver juntos. Eso es el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Bueno, los evangelios sinópticos son muy diferentes que el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan tiene una perspectiva muy única. Y ustedes van a recordar esto. Y yo quiero simplemente recordarles sobre los Evangelios sinópticos. Bueno, sabemos que ellos tienen muchas calidades similares, como hemos visto en las notas de este módulo. Por ejemplo, el 97% de las palabras de Marcos se encuentran en el libro de Mateo. El 88% de las palabras de Marcos se encuentran en el libro de Lucas. Entonces podemos concluir que ellos no escribieron sus evangelios aislados el uno del otro. Sabemos que ellos vieron juntos y probablemente Lucas y Mateo beneficiaron del libro de Marcos que fue escrito antes. Eso es decir, ellos compartieron su información. Pero Juan es otra cosa distinta. Y sabemos eso. Juan es completamente, él tiene una perspectiva muy única sobre la vida de Jesús. Por ejemplo, en el libro de Juan tenemos 90% del contenido del libro que no aparece en los sinópticos. 90% del libro de Juan no aparece en los evangelios sinópticos. Entonces, bueno, él enfoca en la vida de Jesús bajo otra luz enteramente. Algunas diferencias entre el libro de Juan y los evangelios sinópticos. En el libro de Juan Jesús no enseña ninguna parábola. Bueno, como en Mateo, bueno, eso es algo muy importante. Tenemos parábola tras parábola del reino. Bueno, en el libro de Juan Jesús no saca ningún demonio. Vemos eso vez tras vez en el libro de Marcos. Bueno, no vemos a Jesús sentado con pecadores en su casa. Bueno, vemos eso en el libro de Lucas, a lo largo del libro de Lucas. Entonces tenemos muchas diferencias. También este libro contiene 7 milagros. Bueno, algunos dicen que 8, pero vamos a ver los 7 milagros y ustedes tienen los 7 milagros en las notas. Pero es importante notar los milagros porque ellos funcionan como parábolas. A pesar del hecho que Jesús no enseñó parábolas, los milagros funcionan como parábolas porque nos enseñan algo sobre Jesús y la respuesta correcta a Él. Y vamos a ver esto en un momento. Bueno, no tenemos en el libro de Juan unos momentos muy importantes en la vida de Jesús, como su nacimiento, como su bautismo,
como su transfiguración. Y eso no es decir que estas cosas no son, o estos eventos no son importantes, claro, son importantes, pero Juan no se enfoca en esos eventos. No hay en este libro un mesianismo secreto como vemos en los sinópticos. Bueno, ustedes recuerden que, por ejemplo, cuando Pedro confesó a Jesús como el Cristo, él dice, no se lo diga eso a nadie. Bueno, no vemos eso en el libro de Juan. No hay por qué cerrar la boca o callar la boca sobre su mesianismo. Juan no se enfoca en ese detalle. Y bueno, tampoco en los sinópticos vemos el milagro que Jesús, él cambió el agua a vino. Eso es algo único al libro de Juan. Su conversación con Nicodemo y la samaritana. Bueno, esos eventos son únicos, esas conversaciones son únicas al libro de Juan. Cuando él lavó los pies de los discípulos, no se encuentra eso en ningún otro evangelio, solo el evangelio de Juan. O la duda de Tomás, cuando él dudaba de Jesús y Jesús se apareció a Tomás para mostrarle las cicatrices y bueno, su cuerpo glorificado. Eso es único al libro de Juan. Entonces ustedes pueden ver que el libro de Juan es muy único, es muy diferente. Bueno, un teólogo, un hombre que escribió un comentario sobre el libro de Juan que se llama Mark Strauss, nos dio unas características sobre esta carta. Un énfasis, por ejemplo, esa es una característica, vemos un énfasis sobre Jesús como el Hijo que revela el Padre. Bueno, yo quiero que ustedes vean esto conmigo. Mira Juan 1, 18. Y esto es al fin del prólogo. Cuando Jesús dijo eso, bueno, Juan escribió esto: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bueno, podemos ver parte de la razón por la que Jesús vino. Él vino para revelar, de darnos a conocer el Padre. Bueno, ustedes recuerdan lo que Jesús dijo en Juan 14, también sobre su relación con el Padre. Mira lo que dice aquí. Felipe le dijo, Juan 14, 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, mira esto, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Bueno, entonces en Jesús, en el libro de Juan, vemos un énfasis sobre cómo Jesús revela el Padre a nosotros. Bueno, también tenemos un énfasis en los términos como creer, permanecer, Padre, luz, tinieblas, vida, mundo. Por ejemplo, miren las notas que ustedes tienen sobre el libro de Juan. Y ustedes van a ver aquí, en consejos prácticos para el estudio, que tenemos, hacer los estudios de palabras en el libro de Juan es algo muy importante para entender este libro. ¿Por qué? Mira aquí, subraya las palabras claves que resumen el mensaje del Evangelio. Padre. Eso ocurre 137 veces. Creer, es el espacio ahí. Creer, 98 veces. Mundo, 78 veces. Enviar, 60. Amor, 57. Vida, luz y oscuridad. Verdad, testigo, gloria y eterno o eterna. Bueno, son palabras que se repiten muchas veces y eso es muy importante para nosotros estudiar, para entender este libro. Porque, se usan dentro de diferentes contextos, pero realmente eso nos ayuda a entender el significado de una palabra a lo largo del libro. Eso nos ayuda a interpretar pasajes específicos. También podemos ver que hay una perspectiva dualista, como los de Dios y los del mundo. Tenemos una perspectiva dualista, como sobre luz y tinieblas. Recibir y no recibir, creer y no creer, los del mundo, los de Dios. Bueno, vemos eso muchas veces a lo largo del libro. Tenemos estos contrastes, ¿me entiendes? Tenemos una perspectiva dualista. También tenemos los milagros. Y los milagros, y esto es muy importante, los milagros son llamados señales en el libro de Juan. Y son llamados señales porque
porque los milagros tienen el propósito de dirigirnos a algo, de apuntarnos a algo, de señalar algo, de enseñarnos algo. Los milagros nos enseñan sobre la deidad de Cristo y cómo responder correctamente a Él. Y bueno, esa es la razón por la que Juan escogió los 7 milagros que él escogió. Y cada vez que vemos un milagro, una señal en el libro de Juan, está relacionado o acompañado por un discurso antes o después. Por ejemplo, mira conmigo a Juan 6. Juan capítulo 6. Y lo que tenemos aquí es uno de los milagros que ustedes tienen en las notas. Tenemos la alimentación de los 5,000. Pero inmediatamente después, el siguiente día, la gente está buscando a Jesús por más pan. Tienen hambre de nuevo y ellos creen que, tenemos a alguien aquí que puede hacer milagros. Entonces le están buscando. Mira lo que Jesús les dijo aquí en Juan 6, 27. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces el punto es que yo hice ese milagro para enseñarles algo sobre mí y cómo responder a mí. Ustedes no deben buscar el pan que perece. Ustedes deben ver a través de ese milagro a mí como el pan vivo. Y por eso Jesús dijo aquí, Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. El punto es que hay un discurso que juntado a ese milagro, porque el milagro sirve como una señal para apuntarnos, para enseñarnos algo sobre Jesús y cómo responder correctamente a Él. Vemos esto también, por ejemplo, en Juan 8. En Juan 8, Jesús nos dice en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Eso es uno de los 7 yo soy en declaraciones de yo soy en el libro de Juan que vamos a ver en un momento. Pero él dice, yo soy la luz del mundo. Inmediatamente en Juan 9 tenemos Jesús sanando un niño que fue nacido ciego. Entonces podemos ver un milagro en que Jesús muestra su poder para curar la ceguera, y eso nos da a entender algo sobre Jesús, que Él puede dar no solamente la vista física, pero la vista espiritual, y por eso Él es la luz del mundo. Entonces, los milagros son señales para enseñarnos algo sobre Jesús, y por eso siempre vemos los discursos antes o después de los milagros en el libro de Juan. Ustedes ya tienen en las notas la lista de los milagros y también la lista de las declaraciones de yo soy. Entonces yo no voy a leer a esos, entonces los pueden encontrar ahí en las notas. Pero yo quiero recordarles de algo, que no solamente que hay milagros que sirven como señales, pero hay el uso de símbolos y metáforas espirituales. Jesús habla de sí mismo de esta manera 7 veces. Yo quiero recordarles de algo. Cuando Jesús usó la declaración, especialmente en Juan 8:58, cuando él dijo, antes de que Abraham naciera, yo soy, Él se refiere, y los judíos sabían eso, Él se refiere o se refería al nombre del pacto del Antiguo Testamento. Yo quiero mostrarles eso y recordarles de algo que vimos en el módulo 2, en el estudio del Antiguo Testamento. Pero mira Éxodo 3:14. Ustedes recuerden que eso es el llamado de Moisés para ser el mediador de la salvación de Dios por su pueblo. Y respondió Dios a Moisés cuando Moisés le había preguntado cuál es su nombre para que yo le presentara al pueblo de Israel. Dios respondió a Moisés y él dijo, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces, esto es un nombre del pacto.
del pacto, que solo pertenece a Israel o al pueblo de Dios, los que han entrado en un pacto con Dios. Y por eso es un nombre muy, muy especial. Y cuando Jesús usó ese nombre, Él lo usó con propósito, para decirles, yo soy el Dios del Éxodo encarnado aquí con ustedes y ustedes me están rechazando. Y bueno, entonces, no debemos pensar que Jesús simplemente está diciendo, yo soy. No, no, no. Él está usando el nombre del pacto con propósito para mostrar su deidad. Y bueno, luego, 7 veces en este libro, él usa la expresión, la declaración de yo soy y un símbolo para describirse a sí mismo. Por ejemplo, Juan 6, él dice, yo soy el pan de vida. Luz del mundo, Juan 8, yo soy la puerta, Juan 10, yo soy el buen pastor, Juan 10, yo soy la resurrección y la vida, Juan 11, yo soy la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14, yo soy la verdadera vid en Juan 15. Entonces, él usa símbolos y metáforas, a pesar del hecho que no hay parábolas, hay metáforas que él usa. Y él usa otras metáforas también, como en Juan 3, cuando él está hablando con Nicodemo, él dice que él tiene que nacer de nuevo, nacer de arriba. Eso es una expresión para, que tiene un significado de nacimiento espiritual, o ser convertido de muerto a un hombre vivo por el Espíritu Santo. Entonces es un símbolo, una metáfora que expresa una realidad espiritual. Bueno, también tenemos en Juan una otra característica, es que la cronología del libro se basa mucho en las festividades religiosas de los judíos, como la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y, bueno, otras fiestas. Y Juan organiza su carta de esa manera, alrededor de esas fiestas o festividades religiosas de los judíos. Y eso es importante porque Jesús, Juan quiere mostrarnos lo que Jesús está haciendo en todas estas festividades. Y vamos a ver esto de otra manera en un momento. En el libro de Juan también tenemos mucha enseñanza única sobre el Espíritu Santo. Bueno, Jesús identifica el Espíritu Santo como el Consolador, el Consejero, el autor divino. Ustedes recuerdan en Juan 14, 26 que él dijo a los discípulos que el Espíritu Santo les iba a recordar de todo lo que Jesús había dicho para que ellos pudieran escribirlo. Mediador en la ausencia de Jesús. Tenemos mucho contenido sobre el Espíritu Santo y mucho es único al libro de Juan. Y solo Juan nos reporta, esa es la última característica que yo quiero mencionar, solo Juan nos reporta sobre el ministerio de Jesús en Judea. Los sinópticos reportan el ministerio de Jesús de una manera más lineal, son más lineales en la manera en que ellos reportan la actividad de su ministerio. Pero en los evangelios sinópticos vemos a Jesús yendo a Galilea, a Jerusalén. Galilea a Jerusalén. Bueno, por ejemplo, Lucas 9:51, como vimos en la última sesión, Jesús desde Lucas 9:51, y adelante, Él se acerca a Jerusalén. Bueno, a pesar del hecho que Él hace muchos desvíos, eso es más lineal. Para Juan, él quiere mostrarnos la longitud del ministerio de Jesús ahí en Judea. Y por eso tenemos 3 Pascuas que se mencionan, tal vez 4, pero por lo menos 3 que se mencionan en el libro de Juan, en capítulo 2, capítulo 6, capítulo 11 y adelante, versus una Pascua que se menciona en los otros evangelios sinópticos. Entonces, Juan quiere enfocarse más en el ministerio de Jesús ahí en Judea, y eso es muy importante. Nos vamos a parar ahí y en el próximo video vamos a comenzar hablando más del contenido y el propósito del libro de Juan. Amén.